Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Elena, Marco y demás gente linda de la UCR por permitirme este espacio para compartir con ustedes un resumen súper resumido de lo que es mi tesis de doctorado, que estuvo enfocado en lo que es el versar sobre una nueva teoría del riesgo desde las ciencias complejas y desde el pensamiento complejo. Entonces me permito y les voy a compartir una breve presentación. Bueno, como ya lo adelantó Elena, con ruidos de fondo también, ahí disculpan, eh, el tema central de esta presentación está enfocado en lo que es el acuñar el concepto de qué significa que el riesgo es endógeno, por qué hablamos de la endogeneidad del riesgo y por qué estoy presentando esta nueva teoría que para aspectos de mi tesis de doctorado ha sido muy bien recibida. Y quiero compartir con ustedes, como les decía, un extracto muy pequeño de esta investigación que he realizado durante 2 años. Inicio contándoles que ya existen diferentes teorías sobre el riesgo, ¿verdad? Que ya muchos conocen, que están, por ejemplo, basadas en modelos causales, que son las que hemos conocido, por ejemplo, del señor Cardona, otras que son procesales, analógicos, modelos sistémicos, basados en explicaciones estructurales, cognitivas, representaciones interpretativas, leyes cuantitativas, marcos taxonómicos, y diferentes propuestas de autores que agrupan varias de esas teorías en lo que es propiamente la amplificación social del riesgo, ¿verdad? Que fue lo que desde los 90 pues nos llegó así como un soplo, ¿verdad? Para introducir el tema social en lo que es puramente el asunto de la gestión del riesgo, propiamente en el tema de desastres. Bueno, el abordaje del riesgo ha tomado, como vemos, diferentes enfoques, y estoy hablando de riesgo en general, ¿verdad? En ciencias naturales e ingenierías, con una fundamentación muy probabilística del riesgo, la estadística que adquiere gran uso como herramienta de modelaje y predicción, gracias al comportamiento de muchos de los problemas estudiados que corresponden con eventos recurrentes y predecibles, y bajo ese enfoque se logra entonces estudiar muchas amenazas de carácter natural, como las geológicas, por ejemplo, o las hidrometeorológicas. También, como les decía, bueno, surge el enfoque social del riesgo, donde se reúnen las diversas ciencias sociales, unas con un énfasis objetivista, constructivista, y otras bajo un énfasis individualista y contextualista. Sin embargo, esos enfoques y énfasis no ofrecen un común denominador, más que la clara separación entre realidad y posibilidad. Y ahí empieza el argumento de mi tesis doctoral y de este nuevo enfoque al que le he llamado una nueva teoría sobre el riesgo propiamente, sobre la separación que existe entre la realidad y la posibilidad. Fundamentos de la concepción de riesgo. Bueno, una de las características más destacadas del pensamiento occidental durante los últimos siglos ha sido una división en compartimientos o estancos sin apenas comunicación entre ellos, tanto en lo que es la concepción del mundo como en la estructuración de la cultura. Todo ello anclado en la filosofía tradicional y particularmente aquella que arrancó con Descartes y que ha sido continuada por Comte. Entonces, sin embargo, los temas de crisis ambiental y los desastres han puesto de manifiesto que no existe una separación entre naturaleza y las sociedades humanas o entre las diferentes ramas del saber. Todo está relacionado a través de una compleja red imbricada de relaciones e interacciones, por lo que los 3 milenios de evolución cultural han conducido a las sociedades a una conceptualización sesgada del riesgo y de los desastres. ¿Cómo se ha teorizado entonces el riesgo? A partir de esta, podríamos llamarle sesgo, desde mi teoría. Bueno, la forma como se ha teorizado el riesgo corresponde a un determinismo táctico que ha sido tratado, por ejemplo, por un autor de apellido Almendro, que ha incursionado en estos temas, que contempla un modelo de realidad que conlleva un sometimiento de la naturaleza, concebida como salvaje, y al servicio de los que la pueden dominar y controlar,
controlar sus procesos a fin de que responda a una programación económica, política y social basada en estrategias y habilidades para que produzca en relación a esa finalidad programada y fragmentada. Realmente ha sido un carácter utilitario de parte de un sistema con determinismo táctico acerca de cómo se ha concebido la naturaleza. Este determinismo absoluto ha llevado que las cosas lejos, pensando que toda explicación aceptable debe estar subrayada dentro de la concepción determinista racionalizada y mecanicista, ha hecho que científicos como varios, que ahí les comparto, como Bohm, como químicos como Prigogine, por ejemplo, etcétera, etcétera, iniciaron por separado un cuestionamiento racional del determinismo y lograron con ello dar origen a varias ciencias llamadas ciencias complejas, como la termodinámica del no equilibrio, como la teoría de las catástrofes, que van más allá de sostener el valor pragmático y rentable de sus hallazgos. Cuestionan la certidumbre, que fue siempre caballo de batalla del cartesianismo y del newtoniano. Perdón. Entonces, nos ponemos en la disyuntiva de lo que es el pensamiento complejo versus la multidisciplinaridad. Y ahí podemos analizar que lo planteado por algunos autores latinoamericanos sobre la necesidad de una metapropuesta sobre el riesgo que venga a llenar varios vacíos que hemos encontrado quienes tenemos bastante rato de estar en esta temática, desliga de cierta forma con el pensamiento complejo y con las ciencias complejas. En el sentido de que hasta ahora estas metapropuestas que han surgido de algunos colegas latinoamericanos que se han estado dedicados más al tema de teorizar sobre el riesgo, pretende a través de la multidisciplinariedad a secas obtener un consenso para un nuevo planteamiento de una teoría del riesgo, sin considerar plenamente los principios del pensamiento complejo y la conceptualización que este pensamiento hace de los sistemas. Y aquí ya vamos acercándonos al punto que me interesa compartir con ustedes el día de hoy. Entonces vamos a entender cómo el pensamiento complejo precisamente entiende los sistemas. Bueno, para el pensamiento complejo, los sistemas son abiertos porque intercambian materia, energía e información con el entorno, son sensibles a las condiciones iniciales. Eso quiere decir que están cargados de una gran incertidumbre, por ello tienden al caos, que no es lo mismo que desorden. La teoría del caos es una cuestión diferente. Disipativos como sistema abierto, degradan gradientes. Por ejemplo, un huracán que se mantiene como sistema porque logra romper un gradiente cuando el gradiente no existe, ese sistema muere porque alcanza un equilibrio precisamente termodinámico. Esa es la característica porque se considera que son disipativos. Se considera también que son hologramáticos porque las partes contienen el todo, o sea, se puede tener información sobre la totalidad del todo de ese sistema desde las partes. Por ejemplo, una célula que genera información de un ser completo o un individuo de toda su cultura. Eso no es lo mismo que realizar análisis fragmentado de las partes, o sea, cuando el hologramatismo no es lo mismo que decir que voy a hacer un análisis fragmentado de las partes, sino que cualquier parte que yo analice de ese sistema me va a dar la información del todo. Dialógicos, porque existen lógicas encontradas en el sistema, por ejemplo, el tema precisamente de la complejidad versus lo que es la simetría, o lo que es para quienes en ese sistema el tiempo es importante versus para quienes el tiempo no es importante. Irreversibles, porque para las ciencias complejas el tiempo es relevante, pues no intenta explicar la realidad de acuerdo con las ciencias clásicas, cuánticas o el relativismo. Esa es la característica de por qué se considera irreversible. Se considera también como una característica importante que estos sistemas son autoorganizados y este es el vehículo, el canal que me ha permitido una explicación de una nueva teoría sobre el riesgo. Y es que esa característica de que los sistemas pueden autoorganizarse, donde se producen bloques que pueden ser retroactivos y recursivos, alejados de un equilibrio termodinámico, que están sometidos a pocos parámetros externos que producen cambios abruptos,
que son conducidos por bifurcaciones donde los atractores son los encargados de empujar el sistema a través de su propia criticalidad autoorganizada y que potencian el efecto gatillador de tales parámetros externos que siempre ha de desembocar en catástrofe, o sea, en cambios abruptos. Por eso es que tenemos una serie de cambios en los sistemas que nos provocan condiciones de desastre. Entonces, entendiendo las características de lo que para el pensamiento complejo es un sistema o cuáles son las principales características de un sistema, nos preguntamos, entonces, ¿por qué el riesgo es endógeno? Bueno, empezamos contestándonos con la respuesta más sencilla, y es porque está asociado a la forma como el sistema se autoorganiza. Y al tratarse de una autoorganización, por ende, todos sus riesgos le pertenecen, son endógenos, son parte de ese sistema. Podemos afianzar un poco más esta teoría, indicando que por las condiciones de sus propias emergencias, y cuando hablo de emergencia no me refiero a las emergencias que atienden los equipos de primera respuesta, sino me refiero a lo que emerge del sistema. Por las condiciones de las propias situaciones que emergen del sistema y cómo éste se autoorganiza, se lleva implícito un riesgo que tiene un orden implicado. Y esta parte es muy importante y quisiera que en esta presentación tan corta les quede claro este mensaje que hoy les quiero compartir. Ese orden implicado es el que empuja hacia el orden explicado. El orden explicado, que es el que todos conocemos y con el que vivimos en el día a día y al que le llamamos realidad, que es el que nos hemos concentrado, en el que nos hemos concentrado para gestionar el riesgo. O sea, quienes trabajamos en gestión de riesgo por muchos años hemos estado tratando de gestionar el riesgo desde el orden explicado, ¿verdad? Sin entender que ya esto no es posible porque el riesgo ya se materializó sin necesidad de que existan los eventos. Pero como el riesgo es endógeno y le pertenece y es empujado por un orden implicado, pues el riesgo ya está ahí. Entonces, no podemos decir que el riesgo lo podemos evitar, ya el riesgo está ahí, más el orden implicado no se evidencia con facilidad. Puede ser muy sutil y escurridizo y quizá en algunos casos no sea posible visibilizarlo, porque lo que se ve es el orden explicado, que es precisamente lo que estaba tratando de alguna manera de compartir con ustedes. Entonces, contestándonos también por qué sostenemos que el riesgo es endógeno, podemos decir que hacer gestión del riesgo desde el orden explicado probablemente genere pocos beneficios, y eso lo podemos constatar quienes hemos trabajado muchos años en esta temática, porque ese orden se volverá a establecer independientemente de las prácticas de gestión que se efectúen, porque es inducido por el orden implicado. Entonces, esto no nos puede dejar tampoco así como en el aire, ¿verdad? Entonces, como con una frustración de que si trabajamos sobre el orden explicado, no vamos a ser efectivos porque todo está inducido por el orden implicado. Sobre ese concepto de orden implicado, bueno, tiene una gran connotación autopoyética, que ustedes probablemente sepan que esta es autoproducción, es como entendemos la autopoiesis, autoformativa, autoorganizada, autogenerativa, etcétera. O sea, el sistema mismo va desarrollando su propia organización, su propia configuración, por lo que las diferencias entre un sistema y otro están influenciadas por su orden implicado, dando como resultado riesgos endógenos muy propios. Entonces, así es como vamos a entender el orden implicado. Por eso, ahora con el COVID, por ejemplo, por eso tenemos diferentes sectores, por lo menos en nuestro país, en Costa Rica, con diferentes alertas por el tema del COVID, porque no todos los sistemas de todos los sitios, desde el punto de vista geográfico, tienen las mismas características de orden implicado. Entonces, hay algunos sectores que por sus características endógenas de riesgo, de acuerdo a su orden implicado, son más o menos vulnerables al tema de este contagio. Entonces, ¿por qué seguimos contestándonos el riesgo endógeno? Bueno, la característica hologramática que mencionamos antes del sistema hace que, por ejemplo, el comportamiento de un individuo trascienda la colectividad y viceversa.
Por ejemplo, los deseos de ese individuo generan una intención. Esa intención genera una voluntad, que a su vez esa voluntad genera acciones. Según sean esas acciones, así va a ser su destino. De ahí que a pesar de que tiene una gran incertidumbre, no sabemos hasta dónde va ese destino, no significa que sea azaroso y que esté basado en uno y por ende que esté basado en su orden implicado. Por tanto, los sistemas antrópicos tienen una fuerte impronta biológica. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque están en función de satisfacer necesidades de homeostasis, o sea, sociales, psicológicas, etcétera. Inclusive en gestión del riesgo, todos los sistemas de ayuda humanitaria están en función de la homeostasis, o sea, de lo que es la satisfacción o el bienestar de las personas. Por ello afirmamos que los sistemas más bien tienden a una auto-eco-bio-meme organización. Perdónenme la palabra tan abruptamente grande, pero significa que son sistemas abiertos que comparten energía, materia e información y que generan su propia organización. Recuerden que meme evoca todo lo que es información. Entonces se ha acuñado el concepto de auto, eco, bio, meme, organización. O sea, así es como se caracterizan los sistemas desde su orden implicado con una gran impronta biológica que busca siempre la homeostasis en lo que es la parte antrópica y de ahí que por eso buscamos la gestión del riesgo. Entonces, el que los sistemas biológicos, por ejemplo, busquen la homeostasis para la cual deben romper distintos gradientes, por ejemplo, la temperatura, el oxígeno, etcétera, significa que cuando esa homeostasis se rompe, se generan cambios en la autoorganización del sistema, con lo cual también cambian sus riesgos, siendo probable que esos aumenten en magnitud e importancia. Entonces, la autoorganización del sistema lleva implícita una criticalidad autoorganizada propia, y esta es otra característica importante de acuñar. Criticalidad autoorganizada propia que permitirá explicar la capacidad de soporte que tiene ese sistema, y esa criticalidad dependerá de su propio orden implicado. Entonces, por lo que sistemas con alta criticalidad autoorganizada, o sea, muy vulnerables, conducen a mayores niveles de riesgo endógeno que le pertenece, de conforme su capacidad de soporte sea menor, o sea, sean más vulnerables. La pregunta es, para ir finalizando, entonces, ¿es posible que podemos gestionar los riesgos? Bueno, la nebulosa es que esa criticalidad autoorganizada depende del tan escurridizo orden implicado, que es tan difícil de describir, por lo que resulta difícil realizar pronósticos que permitan generar insumos para gestionar los riesgos desde la raíz o fuente. Eso significa que la criticalidad autoorganizada depende de ese orden implicado, y al ser este orden implicado tan difícil de caracterizar desde las ciencias tradicionales, se nos complica un poco el escenario. Sin embargo, ¿qué es lo que compete? Bueno, el poder despejar esa nebulosa nos obliga entonces a que los sistemas deben ser abordados desde las ciencias convencionales que ya conocemos, como la geología, como etcétera, etcétera, todas las ciencias naturales y las ciencias sociales, etcétera, pero con el acompañamiento de las ciencias complejas, como cuáles, como por ejemplo la epigenética, que explica cómo el entorno actúa sobre los genes, apagando y encendiendo genes, y que sostiene que la evolución no descansa en el núcleo, sino en la membrana celular, o la termodinámica del no equilibrio, que ha sido popularizada o llevada adelante por Prigogine, o la teoría de catástrofes por René Thom, o el pensamiento complejo de Edgar Morin, o la teoría del caos, la cibernética, la teoría de los sistemas, los fractales, entre otras. Son de las ciencias del pensamiento complejo, de las ciencias complejas, que deben acompañar a las ciencias clásicas o convencionales, de las cuales somos expositores todos nosotros, porque ha sido nuestra formación, para poder explicar, para poder gestionar los riesgos, entendiendo que los sistemas se autoorganizan, que tienen una criticalidad organizada, y que todo eso es empujado por un orden implícito, y que si seguimos gestionando los riesgos desde el orden explícito y desde las ciencias convencionales, poco vamos a lograr en lo que es propiamente la reducción del riesgo. Fundamentalmente, con esta
con esta propuesta, finalizo mi presentación, dejándoles la libertad a los que tengan total interés en poder leer el trabajo de tesis en su totalidad. Con mucho gusto se los puedo compartir. La propuesta lleva consigo el abordaje teórico de la gestión del riesgo a partir del conocimiento de la autoorganización de los sistemas y de su autocriticalidad, y cómo todo esto son empujados por ese orden explícito, y cómo las ciencias convencionales tenemos que hacernos acompañar de las ciencias complejas para poderlo explicar desde otra frontera. Espero no haber sido muy disruptiva con esta temática, pero realmente, por lo menos después de estar 30 años en esta temática de la gestión del riesgo, me ha permitido explicarme muchas cosas que antes no entendía. Y yo quise compartirlo con ustedes en la tarde del día de hoy. Gracias, Lorena. De hecho, sí, está disruptiva, pero no importa. Hay que mover aquí un poco, aquí arriba de vez en cuando. Las neuronas. Sí. Le cedo la palabra a Marco para las preguntas. Gracias. Yo todavía estoy dándole vueltas a la palabra autoeco-bio-meme-organización. Eso se la aprendió. Qué bien, Marco, qué bien. Tenemos una pregunta. Dice acá, ¿cómo relacionaría su teoría de la gestión del riesgo endógena y la entropía? Claro, tienen mucha relación, porque la entropía es, vamos a dárselo en palabras muy sencillas. La entropía son las formas como el sistema se organiza para poder utilizar su energía. Entonces, cuando hablamos de que un sistema entrópico, o sea, la entropía podríamos asociarla con todas aquellas acciones que hacen que el sistema tenga que perder energía para poderse organizar. Entonces, por supuesto que está muy, muy relacionado, porque independientemente que el sistema sea biológico o que sea antrópico totalmente, está cargado de entropía, toda vez que necesita por su propia autoorganización llevar adelante procesos que implican la pérdida de energía, o lo que le podríamos llamar entropía. Entonces, todas esas pérdidas de energía en todos los sentidos, ¿verdad?, son las que precisamente van permitiendo que de la forma como se autoorganiza el sistema y genera su propia criticalidad de acuerdo a su orden implícito, van creando sus propias condiciones de riesgo. Aquí lo importante, digamos, de resaltar es que como el tema de la amenaza y la vulnerabilidad nos ha calado tan fuerte, al enfocarnos en estar trabajando mucho sobre la amenaza, realmente no estamos trabajando propiamente sobre el riesgo, porque la amenaza la vemos como un factor externo, cuando lo que interesa es reconocer que todos los riesgos que tiene el sistema le pertenecen, y hablamos desde los sistemas más pequeños, que puede ser un ser humano, comunidad, una familia, una comunidad, un sitio geográfico dentro de un país, e inclusive una región o un continente, y ahora pues en temas como lo del COVID, como este sistema dominado principalmente por el sistema capitalista se ha organizado para entender esta criticalidad del sistema en torno a una amenaza tan importante como esta epidemiológica del COVID. De acuerdo. Muchísimas gracias a la doctora Lorena Alpizar. Muchas gracias. Gracias. Cualquier consulta, con mucho gusto. Perfecto.